Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy pero muy bien. Bueno, vamos a mirar por la pareja Poti y Cone, la pareja, la ex pareja o la pareja del bailando Poti y Cone, a ver qué nos dicen las cartas, cómo están las cosas entre ellos hoy y si hay una posibilidad de regreso, que es lo que siempre se baraja y se pregunta, cómo están las cosas entonces en la actualidad, en el presente entre Poti Romero y Conejo Quiroga. A ver, yo vuelvo a insistir lo mismo, ¿sí? Porque me dicen que no, bueno, yo vuelvo a insistir lo mismo. Yo creo que entre ellos las cosas están bien, digamos. O sea, bien en el sentido que hubo un cambio en el vínculo, ¿sí? Son dos personas que se tienen como importantes el uno para el otro y hubo un gran cambio en lo que se fortaleció la relación, ¿sí? Un cambio en la relación, un cambio en la dinámica del vínculo, ¿sí? Es muy probablemente, como les digo y sostengo, que tienen una amistad, ¿sí? Tienen como una amistad. Si bien estuvieron distanciados un tiempo y hubo como un tiempo de repensar la situación y repensar el vínculo y cómo se iba a estructurar el vínculo, cómo iban a, o para dónde iban a ir cada uno, ¿sí? Y también para sanar ciertas cosas entre ellos, lo que sí se ve y se ve muy en claro es que sí, ellos están teniendo una muy buena relación. Yo no sé si eso ellos lo manifiestan o no en el programa, ¿sí? Yo no lo sé a eso. Sí hay cosas pendientes entre ellos, eso sí les digo, hay varias cosas pendientes que tienen que ponerlas en su lugar a estas cosas pendientes, probablemente, pero sí hay cosas pendientes entre ellos. Y probablemente haya cosas que salgan a la luz, cosas del vínculo que salgan a la luz y de quizás ellos escondan la actual situación del vínculo para no tener ningún tipo de inconveniente, ¿sí? O para no... Es como que tienen un vínculo donde se acompañan pero no se quieren hacer el mal el uno al otro. Y también a veces creen que mostrarse de una manera hace que la gente los perciba y puedan mantener la misma forma de, digamos, puedan mantener el vínculo con el público, a eso me refiero, ¿sí? Pero la verdad es que el vínculo está muy bien, es un vínculo que es sumamente importante para los dos, ¿sí? Fíjense la importancia que tiene en la vida de los dos este vínculo, que me salen casi todos arcanos mayores, y es un vínculo que, como les digo, cambió. Yo creo que este vínculo, creo yo que no se va a dar una nueva oportunidad, por lo menos de manera sentimental, ya se los dije, porque es como que hay una etapa que se cerró, hay un ciclo que se cerró, ¿sí? Vamos a ver, qué se viene para la pareja o para Conejo, Alexis Quiroga, que se viene con Alexis Quiroga y Danza Romero, sentimental. A ver, si ellos volviesen eventualmente a tener
algo nuevamente, es como que veo que nuevamente van a repetir las mismas dinámicas. Muy probablemente quieran volver a tener algo, quieran intentar acercarse, como volver a repetir esa gran felicidad que tuvieron en un momento. Probablemente puedan plantear un viaje juntos, donde en ese viaje se dé como esa nueva situación, ese nuevo comienzo, empezando desde cero, pero nuevamente el zorro pierde el pelo pero no las mañas, y nuevamente sale la discordia, la pelea, la situación, y como que pareciera que todo está bien, pero nuevamente salen discordias, peleas, situaciones donde uno ya se da cuenta de que, a ver, esto es como cuando se rompe un vaso de vidrio. Nosotros podemos pegar ese vaso con un pegamento, pero al tocar el vaso nos vamos a dar cuenta de la rajadura. A la vista va a estar la rajadura. Podemos hacernos los tontos y seguir tomando de ese vaso, no va a haber ningún problema, pero el tema es que va a estar ahí eso. Ya todo lo que pasó entre ellos ya no es muy probable que se borre, ¿sí? De hecho, es muy poco cierto que se borre, ¿sí? Y eso es algo que tienen que entender. Yo creo que ellos dos tienen que aprender a soltar. Yo a él lo veo que él es el que no termina de soltar. Yo hoy a ella la veo que está mucho más avanzada, y la veo que es como que está mucho más, más segura de sí, y como que aprendió la lección en ciertas cosas. Y entendió de que hay cosas que uno no las puede forzar ni puede controlar, ¿sí? Entonces, ¿qué se ve para de aquí en adelante? Hoy lo que miramos al principio era el presente, que aparentemente estaba todo muy bien entre ellos, muy buena onda, una amistad, como dos personas que se quieren, que se recuerdan como con mucho cariño y mucho afecto, pero no se veía nada sentimental, ¿sí? Ahora acá, lo que preguntamos para después, lo que se ve sí es que puede haber un intento de volver, puede haber un viaje, puede haber un reencuentro, algo como alejado, ¿sí? Incluso le digo hasta propuesto por él, porque es como que a él lo veo que no termina de superar y que constantemente lo veo recordando ciertas cosas, ¿sí? Veo recordando, fíjense, no lo veo como recordando esos momentos de pasión, esos momentos de felicidad, y como triste por situaciones del pasado, por actos del pasado, por formas de ver el pasado, y la veo a ella por otro lado que está como en una postura de salgo de esta situación, me sané, voy a tratar de dar una nueva oportunidad a esto, pero hoy ya me voy a parar de manera diferente, hoy tengo otras herramientas, ¿sí? Ella como que sale como el mago, como no se termina de definir, ella sabe que tiene todas las de ganar y sabe que hoy ella lo va a usar como a su gusto y piacere a la situación si así le conveniese, ¿sí? Pero veo que el vínculo no termina bien, que van a volver a las mismas dinámicas de antes, dinámicas por supuesto tóxicas, y dinámicas que no suman y que hicieron o que contribuyeron a que esta pareja se termine. Entonces es muy probable que la pareja termine, ¿sí? Es muy probable que no se termine de dar. Es como que, les doy un ejemplo, puede salir en los medios, acercamiento, parece que andan juntos, Coti y Cone volvieron, pero al tiempo no pasó nada, se disolvió, lo intentamos, pero cada uno sigue por su vida. Es como que se dan cuenta de que es un vínculo donde se siente mucho, pero siempre van a haber rispideces y agendas ocultas por parte de los dos, ¿sí? Vamos a ver entonces la energía para lo que se viene para Coti y Cone, la energía de lo que se viene para Coti y Cone, lo sentimental, la pareja, qué energía los va a acompañar como pareja. El mundo, ¿sí? Es como que, bueno, es lo que yo decía, el tema del viaje, ¿sí? El tema del viaje, me sale mucho el tema del viaje y del abrirse, de poder explorar ciertas oportunidades, y además ser el número 29, si nos habla de algo que tiene que regenerarse para empezar desde cero, ¿sí? Y para eso va a ser importante que se abran a todas las posibilidades. Por eso es muy probable que estas dos personas intenten volver, ¿sí? Intenten volver
y que ahí se den cuenta de que hay que cerrar el ciclo. Ya no hay forma de volver a... No se puede dar lo que se daba, ¿sí? Porque ya se cerró el ciclo, eso tienen que entender. Puede quedar restos de amor, de pasión, pero ya es un vínculo que ya tuvo su propósito, ¿sí? Eso a veces hay que entenderlo. Al ser humano lo que le cuesta mucho es soltar, y a Coti lo que le cuesta también mucho es... Le gusta, fíjense, ¿no? A ella le gusta mucho tener el control, ¿no? Tengo todo acá sobre la mesa, a la vista, veo todo y puedo controlar y puedo elegir qué hacer con cada cosa, puedo elegir cómo utilizarla, ¿no? Fíjense la mano del mago, como esto me encanta, muy Coti, y la inteligencia que tiene y cómo sabe manejarse. Pero creo que la vida les da una lección y que la lección es aprender a soltar, ¿sí? Aprender a entender de que hay amores que no duran toda la vida y que si duran toda la vida en el corazón, a veces la vida por destino no quieren que estén juntos porque ya cumplió su ciclo. Así que bueno, amigos y amigas de YouTube, esto fue todo por hoy con respecto a esta pareja. No quería hacerlo tan largo porque me hicieron esa pregunta y creo que quiero intentar ser un poco más concisa en los videos para ustedes porque... Nada, porque quiero ser más concreta, más concisa y poder grabarles sobre distintas parejas también, porque a veces cuando me explayo tanto en los videos como lo hago por ahí en las tiradas personales lo hago aún más, me pasa que siento que pongo todo para un solo video y quizás hay mucho público para otros videos, entonces creo que hoy en día nos conviene o nos gusta más a todos que sea un poco más concisa. Así que bueno, amigos, gracias por estar aquí y los veo la próxima.